buenas tardes para todas y todos. ¿Me escuchan bien allá arriba? ¿Me escucha bien? Bueno, pues muchísimas gracias a la Universidad, a IPASUR, por esta invitación para dialogar entre todos los que estamos acá y también aquellos que puedan después interlocutar con nosotros sobre temas que son decisorios en este momento en Colombia. Quiero invitarlos en este rato que charlemos a que tengamos nuestros sentidos muy abiertos, muy dispuestos, muy disponibles. Antes de este evento, no sé si algunos estaban acá en ese momento, había otro evento acá donde algunos compañeros raperos estaban hablando de la importancia, si es que queremos conseguir algo así como a lo que llamamos paz en Colombia, de comenzar reconociéndonos entre nosotros. Y reconocernos significa escucharnos, reconocernos significa incluirnos, reconocernos significa comprender que podemos estar muchas mentes y muchos corazones acá, con vidas totalmente diferentes, tratando de dialogar sobre algo que nos parece a todos más o menos importante. Nuevos lenguajes, educación y cultura de paz. Pareciera a veces irónico, irrisorio, grosero hablar de paz y hablar de cultura de paz en el contexto de un país que lleva décadas matándose, y más cuando en pleno proceso de paz estamos viendo cómo día a día ocurren eventos trágicos intencionalmente dirigidos a producir sufrimiento y destrucción. Y por eso nos encontramos todos indignados por los hechos de violencia que nos acompañan en esta última época en pleno proceso de paz. Y también nos sentimos molestos por los hechos también de corrupción en las Cortes, en el Congreso, en toda la vida pública que nos acompaña en medio de un proceso de paz. Y nos preguntamos qué país, qué instituciones políticas, qué costumbres nos van a acompañar en una época de post-conflicto, post-negociación, post-acuerdo, post-firma, como queramos llamarle, si es que esto se da. Esta conferencia no tiene el propósito de hacer otro diagnóstico más sobre la situación de violencia y guerra en Colombia, para después terminar con la conclusión de que necesitamos una cultura de paz. No. Quiero más bien en su lugar proponerles aquí algunas maneras de entender qué podría ser una cultura de paz y cuáles podrían ser los nuevos lenguajes que en la educación pueden promover esa cultura de paz. La mayoría de ustedes que están aquí en este momento pertenecen a carreras que tienen que ver directamente con la educación. Creo que es muy fundamental para todos nosotros. Vamos a comenzar. Toda cultura es un resultado de muchas prácticas sociales, de muchos tipos de relaciones
de formas diversas de comunicación que pueden darse en una comunidad, en una sociedad específica. Esas prácticas sociales, en medio de la interacción diversa, pueden generar, si esas prácticas se repiten o si van mutando con el tiempo y se mantienen, pueden generar diferentes formas de comportamiento, de costumbres, incluso reglas de juego con las que vivimos en una sociedad y también normas que se institucionalizan más. Que estas prácticas sociales estén en ese tiempo y en esa repetición implica que terminen con el tiempo moldeando, orientando, sugiriendo los comportamientos y las conductas que hay en una sociedad. Conductas y comportamientos generales. Por eso, no podemos decir que alguien pueda tener una práctica, un comportamiento completamente individual, que no tenga nada que ver con la forma como es su sociedad, con las maneras como son las comunidades a las que pertenece, o las diferentes culturas a las que puede pertenecer una misma persona al mismo tiempo. Perdón. Cuando hablamos de conducta, en este caso, hoy no vamos a estar hablando de la comprensión de conducta típica del conductivismo, sino que vamos a entender conducta como un continuo, como una continuidad en las acciones y en las experiencias, es decir, no de experiencias puntuales, sino continuas, de interrelaciones dentro de la sociedad. Esta conducta como continuidad de la acción no es una simple sucesión de acciones, no se queda solo allí, sino que tiene la capacidad de imprimir en la vida de las personas de una sociedad hábitos, costumbres sociales. Esos hábitos y esas costumbres que todos experimentamos en nuestra vida cotidiana ejercen necesariamente una actividad o una fuerza educadora de nuestra manera de vivir. Y difícilmente un individuo puede decir que su vida es completamente independiente de esas prácticas, de esa fuerza educadora de la vida en común. Eso que se presenta en modo de hábitos, de costumbres, forma nuestras disposiciones personales, incluso aquello que deseamos o no deseamos, aquello en lo que gastamos el tiempo, aquello en lo que gastamos el dinero, aquello que estudiamos, y asimismo tiene que ver con la forma e influye en la forma como pensamos. En los métodos que usamos para sancionar las conductas de los demás o para aplaudirlas cuando nos gustan. Estos hábitos, estas costumbres, no son solamente físicas, es decir, no solamente tienen que ver con cómo hacemos las cosas cotidianas de la vida, cómo actuamos con nuestro cuerpo, sino que estos hábitos también pueden ser hábitos y costumbres mentales, sentimentales. Nuestra emotividad está profundamente tocada por las prácticas de una comunidad. En ese sentido, podemos estar habituados
o acostumbrados a pensar de alguna manera, a sentir de ciertas maneras, a actuar de ciertas maneras, hasta el punto en que por más que lo reflexionemos, tenemos unas tendencias en nuestra vida. Lo curioso es que a veces nuestras costumbres o nuestros hábitos se nos chocan con otros. Y uno mismo puede sentir que le gustan unas cosas y que le gustan otras que entre sí puedan ser contradictorias. Eso hace parte de la vida humana. Sentir que no somos como de una sola pieza, sino que en nosotros se mueven una multiplicidad de fuerzas, de tendencias, de gustos, de deseos, de hábitos. Para concluir hasta aquí, los hábitos personales, las costumbres sociales, de alguna u otra forma configuran nuestros comportamientos en las prácticas sociales dentro de una comunidad, en forma de relaciones interpersonales, comunicación, disposiciones, normas, leyes, el imaginario que tenemos sobre nosotros mismos, disposiciones, el sentido de nuestra propia vida, instituciones, etc. En este sentido, cuando hablamos, en este contexto en el que estamos hoy, de la necesidad que tenemos en Colombia de una cultura de paz, lo primero que eso nos muestra es que de alguna forma nos sentimos en medio de una cultura muy diferente a esa que deseamos. Llamémosle una cultura de la violencia, de la guerra, de la muerte, de la corrupción, no sé. En este sentido, una cultura de guerra o de violencia, como queramos llamarlo, cambiaría por una cultura de paz si pudiéramos hacer algo con esas costumbres que movilizan nuestra vida en diferentes sentidos. ¿Cuáles son en Colombia esos hábitos o esas costumbres que nos mantienen en un tipo de cultura que sentimos que no nos gusta? Vale la pena que durante todo este rato tengamos en cuenta que cuando hablamos de una cultura de paz o una cultura de violencia, no nos estamos refiriendo a algo monolítico, permanente, cerrado, por fuera de lo cual no existe nada más. Como lo he dicho anteriormente, nos movemos en relaciones culturales diversas dentro de nuestra propia vida. Y en ese sentido, nuestra identidad dentro de una cultura o dentro de unas culturas no es una identidad tampoco monolítica, fija, permanente. Es una construcción, es un camino, es un tipo de relación que nosotros tenemos con nosotros mismos, con otros, sin que eso tenga una finalidad específica. Vamos a dar un paso más. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cultura de paz? Yo creo que ese término lo venimos escuchando desde que nacimos. Cultura de paz. Y les propongo que tratemos por pedacitos de comprender qué es eso. Iniciemos preguntándonos qué es la paz a la que nos referimos. ¿Qué es esa palabra tan gastada? Y podemos decir que podemos entender la paz por lo menos en tres sentidos diferentes. En un primer sentido podemos entender la paz como una cosa que se gana, una cosa que se pierde, una cosa que hay que recuperar. La paz se tiene,
no se tiene, hay que buscarla. Parece que estamos hablando de algo, ¿verdad? De una cosa específica. El problema de esta forma de ver la paz es que nos hace vivir en una permanente decepción, en un callejón sin salida. La paz se tiene o no se tiene, y para nosotros es evidente en Colombia que si la paz fuera una cosa, no la tenemos. La segunda forma como podemos entender la paz es como un sentimiento muy profundo, cercano a esos sentimientos de tranquilidad interior, de consolación interior. Incluso para muchos tiene un carácter explícitamente espiritual. Bien, es una forma de entenderlo, pero me parece importante comprender que hoy no vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque cuando puede ser válido para muchas personas, tiene un carácter bastante personal e intimista incluso. Y aquí nosotros estamos tratando de hablar de una paz mucho más abierta a lo social y a lo político. Entonces vamos con la tercera manera de entender qué es la paz. Y entonces entenderemos la paz como un tipo de relaciones humanas, una forma de interacción entre seres humanos. Pero ¿qué tipo de relaciones son las relaciones pacíficas? Son relaciones armónicas en lugar de violentas, armónicas en lugar de conflictivas. ¿Cómo así? Esta forma de interactuar es la paz. No es ni una cosa, ni simplemente un sentimiento, sino un modo de relacionarnos. Podemos entenderlo de varias maneras. Como una forma de relacionarnos entre nosotros los seres humanos. Pero también podemos entenderlo como un modo de relacionamiento de un ser humano con un animal o con los animales, de un ser humano con plantas, de un ser humano con minerales y viceversa. Eso pareciera bastante raro, pero en últimas lo que significa es que la paz, entendida como relaciones pacíficas, no es simplemente un asunto antropocentrista, sino que tiene que ver con nuestra forma de interacción con toda forma de vida. Buena parte de las causas del conflicto armado en Colombia y de las peticiones de estos grupos armados, las guerrillas específicamente, la forma como exigen al Estado, pasa por el uso de los recursos naturales del país. Por eso mencioné los minerales también. Nuestra forma de explotar la naturaleza produce muerte, violencia y guerra en Colombia. Por eso entenderemos la paz de esta forma. Una forma de relacionarse los seres humanos con toda forma de vida. Este modo de entender la paz no es de una sola vía, no solamente nosotros los seres humanos con la vida en general, sino también la capacidad que debemos tener de comprender que esa relación está en doble vía. Si no la entendemos así, es por esa formación egocéntrica y antropocentrista en la que hemos sido formados desde niños y por muchas generaciones. Entonces,
qué es la paz en este sentido. ¿Qué es ese tipo de relaciones de armonía con la vida? Tendremos que decir, por tanto, que pasar de una cultura de guerra, de violencia y conflicto a una de paz significa una transición de la guerra a la reconciliación. Paz y reconciliación van unidos, porque si la paz es un tipo de relación armónica, la reconciliación representará para nosotros un restablecimiento de todas las relaciones quebrantadas que hemos producido en los 50 o 60 años de guerra en Colombia. No estamos en un estado puro, en un punto cero. Llevamos décadas de guerra y hay demasiadas relaciones rotas, quebrantadas, que hay que restablecer. El trabajo de las relaciones pacíficas en una época de posconflicto implicará eso. Y estoy hablando de las relaciones con la tierra, de las relaciones con las víctimas del conflicto. En este momento, casi 7 millones de víctimas en Colombia, de las cuales 6 millones son desplazados. Una relación con los recursos. Si entendemos la paz de esta forma, entonces hablar de cultura de paz no es ni simplemente transacción de bienes, vamos a pagarle a las víctimas de Colombia y se acabó el conflicto. No. Tampoco es un asunto esotérico, ni de simplemente mi relación en mi intimidad con mi sentimiento de paz. No. Sino que la cultura de paz o las culturas de paz que podamos crear tienen que ver con construcción, invención de hábitos y costumbres sociales de relaciones pacíficas. Voy a repetir, construcción de hábitos y costumbres sociales de relacionamiento pacífico entre nosotros y de nosotros con cualquier forma de vida. ¿Qué significa relaciones pacíficas? Significa reconocimiento, respeto, confianza, cooperación, la capacidad de la solidaridad, la capacidad de establecer diálogo de verdad, tolerancia con respecto a la diferencia y a la diversidad que somos, reciprocidad y, necesariamente, inclusión. Los niveles de pobreza, los niveles de exclusión social en Colombia nos muestran que precisamente una cultura de paz, de relacionamiento pacífico, tiene que pasar por la inclusión del otro. Ojo con esto, cuando hablamos de una cultura de paz, no nos estamos refiriendo, en este caso, ya sabemos que nos estamos refiriendo a un tipo de relacionamiento. No nos estamos refiriendo a un momento que llegará en el futuro. Establecer una cultura de paz como una cosa venidera en el futuro nos pone en serios problemas. Nos hace casi que trabajar por algo que no estamos viendo. Yo les propongo a ustedes comprender una cultura de paz como un ideal. Y un ideal no es algo que está en el futuro. Un ideal es algo que tenemos en el presente. Es una construcción en el lenguaje, es una construcción en los deseos, no futura, sino presente. ¿Para qué sirve construirnos un ideal de cultura de paz? No para esperar sentados a que eso pase en el futuro. Normalmente las cosas que nosotros deseamos que pasen en el futuro no pasan. ¿Se han dado cuenta?
La mayoría de las cosas que deseamos que pasen en el futuro no pasan. Pero es porque los deseos, o mejor dicho, los ideales no están hechos para que ocurran en el futuro. Los ideales son construcciones que tenemos en el presente y que nos sirven para una sola cosa: para tomar decisiones acerca de qué tenemos que hacer hoy, no más adelante. Un ideal es un instrumento, un medio para tomar decisiones en el presente acerca de lo que consideramos que debemos hacer. Entonces, esas culturas o esa cultura de paz, como relaciones armónicas, es un ideal que nos tiene que permitir tomar decisiones sobre cómo educarnos hoy en la sociedad. Otra cosa que debemos comprender acerca de este ideal de cultura de paz es que ya estamos funcionando con él de alguna manera. La cantidad de iniciativas de paz, la cantidad de iniciativas de desarrollo, de educación, de inclusión, incluso nosotros aquí reunidos esta tarde, nos muestra que esto de la cultura de paz no es algo que debamos esperar en el futuro, sino que ya estamos en ello. El problema es que debemos buscar la forma de intensificar la construcción de esa cultura. Y esa intensificación de las culturas o cultura de paz posiblemente será aquello en lo que consista una época de posconflicto, de posacuerdo, de posnegociación, de post lo que quiera. ¿Qué es eso del posconflicto? ¿Les parece si lo desarmamos un poco? Así como hemos ido desarmando cultura de paz y paz, pienso que al menos podemos entender posconflicto de dos formas, posiblemente más, pero al menos de dos maneras esta tarde que nos interesa. Primero, podemos entender posconflicto como la desmovilización de los actores armados ilegales y la vinculación de los miembros de estos movimientos en la vida política ciudadana de Colombia. Y realmente pienso que hacia donde van las negociaciones de La Habana es a eso. 5 puntos de acuerdo han salido de La Habana. Ustedes lo conocen bien. Tierra y lo agrario, la participación política de las FARC, víctimas, drogas, cultivos ilícitos, y luego vendrá la desmovilización. Probablemente, muy probablemente, el posconflicto será la desmovilización. Esos acuerdos están llenos de muchas ideas bastante positivas y que necesita Colombia, pero que, aunque el gobierno piense que necesita 10 años para esa época de posconflicto, no va a ser en menos de 20 que empecemos a ver los resultados de esos acuerdos. Por tanto, posconflicto así, rápido, a secas, tal vez el próximo año, es simplemente desmovilización de las FARC y entran a la vida política. Primera forma de entender posconflicto, muy simple. Segunda forma de entender posconflicto, ojo con esto. Posconflicto como una actitud política para reflexionar y actuar en la transformación de las relaciones humanas dentro de la sociedad. Esa transformación de las relaciones
podrían ir directamente dirigidas, podrían ir directamente causadas hacia las causas del conflicto. La desigualdad socioeconómica, la injusticia en el acceso a la tierra, las consecuencias de la presencia o a veces ausencia del Estado en los territorios, en las regiones, la exclusión que tantos colombianos y colombianas tienen del goce efectivo de sus derechos a la salud, sus derechos a la educación, la exclusión que muchos colombianos tienen de participar como ciudadanos, de expresarse libremente. Ahí están las causas del conflicto. Entonces es posible que el posconflicto sea una actitud para reflexión, una actitud política de reflexión y acción para atacar las causas del conflicto. Para empezar a relacionarnos de otra forma. Esta actitud, que podría ser posconflicto, por parte del Estado, pero sobre todo por parte de nosotros, la ciudadanía o las ciudadanías en nuestra diversidad, implican o necesitan una actitud para educar en hábitos y costumbres sociales de relaciones armónicas de nosotros con nosotros y de nosotros con toda forma de vida. El cambio de cultura, o de unas culturas de la violencia a culturas de paz, conlleva que esos hábitos y costumbres suplanten, corran un poquito las costumbres anteriores. Pero esto se va a demorar demasiado. La única forma de que se instaure una cultura de paz en Colombia, de un momento a otro, rápidamente, de forma efectiva, como muchos de nosotros pueden que la sueñen, es a través de una dictadura. Cosa que no creo que solucione mucho y que nos cambie de panorama. Por tanto, ese reemplazo progresivo, lento, de ese casi instinto o ese reflejo de autodefensa en el que hemos sido criados, porque hemos sido educados para vivir una autodefensa, tendrá que ser reemplazado por relaciones respetuosas y solidarias solamente con el paso de generaciones. Y es posible que nosotros, al morir, tampoco lo veamos muy claro. Y además los seres humanos somos esta complejidad de violencia, frustración, esperanza, solidaridad. Lo que quiero decir hasta el momento es: no nos hagamos ilusiones. El gobierno nos ha vendido la paz como si fuera un producto y una cosa que se va a instaurar en el alma de los 45 millones de colombianos. Eso no va a ocurrir. A lo sumo, lo que podemos hacer es proponernos como sociedad educarnos en relaciones pacíficas o más pacíficas, interacciones de mayor respeto, de tolerancia y de solidaridad, que abran un poquito de espacio dentro de las relaciones violentas, frustrantes y autodefensivas que hacen parte también de nuestro ser humanos, de nuestro seres vivos. La pregunta es si
estamos o no dispuestos a abrir, aunque sea un pequeño campo, a eso. ¿Será que tenemos en este momento un sistema educativo dispuesto a una educación de este tipo? Que no simplemente se queden más programas académicos para llenar de más contenidos y de más conceptos las vidas de los niños y las niñas de Colombia. ¿Será que contamos con ellos? Hablemos entonces un poco más ya de educación. Muy bien. ¿Qué tipo de educación podría ayudarnos? ¿Qué tipo de inspiraciones para educar nos moverían hacia unas culturas de paz donde podamos relacionarnos de forma más armónica con la vida? Pensemos muy bien en lo siguiente. Si hay algo realmente influyente en las estructuras mismas de una sociedad, con capacidad de transformación en ellas, es la educación. Pero ¿cuál educación necesitamos para estas culturas o esta cultura de paz de la que hablamos? ¿Cómo orientarla hacia relaciones de reconocimiento, respeto, solidaridad? El sistema educativo, en la escuela, en la universidad, y el correlato de ese sistema educativo, digamos, en la casa, que es la familia, muchas veces preferencian o aplauden o premian en general la competitividad por encima de las relaciones de solidaridad. El egoísmo por encima de la cooperación. Incluso en nuestras familias o en pequeños círculos, como cierto valor excluyente de la consanguinidad. Nosotros, los de nuestra familia, tenemos que estar por encima. Tenemos que salvaguardar nuestro pequeño círculo. Así el resto de la sociedad salga perdiendo. En términos de Banfield, quien le llama esto familiarismo moral, podemos decir que ese familiarismo moral es por el cual la sociedad no cuenta con más lazos de solidaridad, sino aquellos que se desarrollan en los hábitos de una pequeña familia o círculo cerrado. Y eso hace que necesariamente sintamos que todo aquel que esté por fuera de ese círculo es potencialmente nuestro enemigo. Por eso es que podemos afirmar que hemos sido criados en una cultura de la autodefensa. ¿Cuál sería el eslogan, la frase importante de una cultura así? Abre comillas. Maximice en el corto plazo la ventaja material de la familia nuclear y presuma que todos los demás van a actuar de la misma manera. Un comportamiento social basado en un familiarismo moral así no provoca otra cosa sino una desconfianza generalizada, que es en lo que vivimos normalmente. Nosotros vamos por la calle respirando esa desconfianza generalizada. Hemos padecido incluso las consecuencias de no ser desconfiados muchas veces. Esta desconfianza engendra necesariamente escenarios en donde
alguien tiene que atacar primero, desatándose así cadenas de violencia y cadenas de destrucción entre iguales. Ese instinto de autodefensa en el que hemos sido criados. Pregunto, ¿qué tipo de ambiente pedagógico propiciaría una cultura con relaciones pacíficas que restablezcan relaciones quebrantadas? ¿Qué tipo de ambiente pedagógico? Tendría que decir primero, si la violencia y la paz son un asunto de relaciones humanas, entonces es indispensable comprender que estas son principalmente un problema de emocionalidad. La acción violenta tiene que ver mucho más con la experiencia y el manejo de las emociones que con las grandes ideas y conceptos. En el campo de la construcción de la paz, incluso, lo que abundan son las palabras y las ideas. Los conceptos de paz. Pero la educación de las emociones, la orientación de los sentimientos humanos, esas tendencias parecieran desiertos cuando hablamos de construcción de paz y de culturas de paz. Abunda lo otro. ¿Cuándo será que en la educación empezaremos a formarnos o a entrenarnos, si queremos llamarlo así, para orientar y educar las emociones? Cuando hablamos de emociones, quisiera aclarar, para algunos autores, emociones y sentimientos son cosas distintas. Se llama emoción algo mucho más primario en el comportamiento animal que tenemos los seres humanos. Y sentimientos, cuando ya ellos han pasado de algún modo por nuestras creencias, nuestra reflexión, nuestras relaciones con nosotros, quien creemos que es el otro, por quien siento este sentimiento, ¿sí? Sin embargo, otros autores identifican ambos términos, emociones y sentimientos, como algo que une tanto esa impulsividad, pero es esa impulsividad que ya ha pasado por las relaciones, por la comprensión, por la hermenéutica de los sentimientos mismos. Vamos a entenderlo de aquí en adelante como lo segundo. En las emociones o en los sentimientos no están solamente nuestros impulsos primarios, están toda la interpretación que hacemos de esto desde las relaciones que vivimos en una comunidad o en una sociedad. Bien, ¿qué es un ambiente pedagógico favorable a una cultura de paz? Dado que estamos tan acostumbrados a competir, a desacreditarnos y a guerrear con los otros. En el sistema educativo, un ambiente pedagógico favorable a la cultura de la paz tiene que ser un ambiente emocional favorable. Un ambiente emocional favorable de lo cual nos hace falta en tantas instituciones educativas, sean universidades o colegios. Esto no quiere decir que sean ambientes sin conflictos. Los conflictos hacen parte de la vida humana. Lo que quiere decir son ambientes dispuestos a tramitar
o a tratar los conflictos de una forma que estimule las relaciones armónicas con la vida y que restablezca las relaciones quebrantadas. Esto no solamente lo necesitaríamos en Bogotá, lo necesitamos en las regiones, lo necesitamos a nivel local, que el sistema educativo sea un ambiente emocional favorable a la paz. Porque la paz, aunque se firme nacionalmente, se tiene que hacer regionalmente, en los pequeños municipios de Colombia. Contamos con un sistema educativo que pueda ayudarnos a caminar hacia allá. Vale la pena preguntárselo, porque si la respuesta es no, una época de posconflicto tiene que hacer que pongamos nuestra mirada, nuestra reflexión y nuestra acción justo en eso. Cuando hablamos, entonces, dentro de la educación de la sensibilidad, de nuevos lenguajes, de nuevas formas de relacionarnos, de nuevas maneras de establecer comunicación entre nosotros, estamos hablando precisamente de que la clave de esta educación y de esos nuevos lenguajes están en la sensibilidad. Y no solamente en la objetividad propia de lo científico. No porque el conocimiento científico no nos ofrezca un valor, sino porque para construir culturas de paz, después de 60 años de guerra, no solamente necesitamos conocimiento científico, necesitamos una educación de las emociones. Lo habitual en el sistema educativo es que cada vez que sale un tema nuevo que parece importante y necesario, el tema de la ciudadanía, el tema de la educación sexual, el tema de la interculturalidad, cada vez que aparece un tema así, el sistema educativo se inventa otra cátedra más para dar una nueva clase en los colegios y en las universidades. Más conceptos, más párrafos, más ideas y contenidos que transmitir. Nuestro problema en Colombia no es conceptual. Conceptualmente estamos bastante claros acerca de qué cosas podrían servir. No volvamos esto otra cátedra más. Imagínense una cátedra más en los colegios. Nueva cátedra de educación sentimental para cuarto de primaria. Lección 1. Diferenciación entre emociones y sentimientos. Nos graduamos y nos seguimos matando. Nuestro problema no es conceptual. Nuestro problema es de relaciones. Y las relaciones tienen en su base nuestros sentimientos. Quisiera compartirles en este momento una experiencia que tuvimos en CINET el año pasado. Esta experiencia tuvo que ver con, durante todo el año pasado, un proceso que realizamos con niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto en colegios distritales. Ese proceso tenía dos nombres. El nombre serio, aburrido, conceptual, que se llamaba Encuentros de Resignificación de Sentido en Presente.
pero tenía otro nombre, que era el nombre que más les gustó a los niños y a las niñas y a los adolescentes: la travesía de la luz. Trabajamos más o menos con 380 niños. Podemos decir que 250 hicieron el proceso completo. E hicimos grupos entre 9 y 13 años y entre 14 y 18 años. ¿Por qué estas edades? Porque en estos dos rangos de edades está la mayor población de víctimas del conflicto escolarizado en los colegios. El objetivo de esta estrategia era inventarnos con ellos allí una estrategia de acompañamiento en aula para fortalecer en ellos y ellas capacidades para apropiarse de su propia historia de vida. La mayoría de ellos venían de lugares distintos de Bogotá, y para asumir su tiempo presente con autonomía y también con una perspectiva de derechos. Esa era la idea, ese era el objetivo. Y nos propusimos hacer esto con 4 criterios principales. Un primer criterio: que tuviera un carácter experiencial.